Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con el trabajo de la semana número 7 de Aprendo en Casa, en el área de matemática con los estudiantes de tercer grado, ¿no? Comencemos. ¿Qué vamos a observar? Observemos, en este caso, estas figuras. ¿Qué estamos observando? Que tienen la misma forma, pero sus tamaños son diferentes. Entonces, de ahí sale una palabrita, que es la palabra semejanza. ¿A qué se refiere la semejanza en matemática? Se refiere a las figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. ¿Ya? Ahora continuamos con una figura también muy conocida por nosotros, que son los triángulos. Vamos a ver la semejanza de triángulos. ¿Qué características debe de tener? Veamos paso a paso. Primero, característica. Que tengan la misma forma, como lo podemos observar. La misma forma, son triángulos, en este caso triángulos rectángulos. Segundo, que tengan los mismos ángulos. Si observamos en estos dos triángulos, tiene un ángulo de 90 grados, el pequeño, y el grande también tiene un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si acá en el pequeño es 50 grados, en el otro también tiene un ángulo de 50 grados. Si acá es 40 grados, el otro triángulo también tiene una medida de 40 grados. Entonces, sus tres ángulos son con medidas iguales, a la cual también se les dice congruentes. Entonces, podemos decir que estos dos triángulos tienen los mismos ángulos. Ojo, no porque este triángulo es más grande, sus ángulos van a ser más grandes. Eso no, por si acaso, ¿ya? Tercera característica. Las medidas proporcionales. ¿A qué se refieren las medidas proporcionales? Se refiere a la relación de comparación entre dos valores donde vamos a encontrar igualdad. En este caso, los valores de los lados de los triángulos. Vamos a empezar, por ejemplo, del triángulo pequeño con respecto al triángulo grande. Podría ser al contrario también, podría ser del grande al pequeño, ¿no? Pero vamos a trabajar con el pequeño al grande, con respecto a la comparación de las medidas de los lados. Veamos a ver. Primero, vamos a comparar este lado, el pequeño, con respecto al otro lado del grande. Sería 3,9. Luego vamos a comparar otro lado más, que en este caso sería este lado de 4 centímetros, con su correspondiente, el grande sería 12 centímetros. Entonces 4,12. Luego tenemos un tercer lado del pequeño, con su correspondiente, el grande sería 15. Entonces tendríamos 5,15, ¿no? Y en esta relación de comparación que observamos, vamos a observar que se va a cumplir una igualdad. Si tú simplificas 3, me da 1. Simplificas 9, me da 3. Me quedaría un tercio. Ahora acá simplificamos. Cuarta, 1. Cuarta, 3. Me queda un tercio. Simplifico. Quinta, 1. Quinta, 3. Me queda un tercio. Entonces observamos una igualdad, el cual obtenemos el valor de un tercio. A este valor obtenido también se le llama razón de semejanza. Entonces, con todo ello, ¿qué podemos decir? Que estos triángulos son semejantes, ¿no? Utilizamos este símbolo como una olita, el cual significa semejanza. Sigamos viendo, a ver. ¿Qué más vamos a observar? Observemos estos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C', donde observamos uno más pequeño y otro más grande, ¿cierto? Observamos sus ángulos y también nos dan la medida de sus lados. Veamos, de acuerdo a las características que hemos visto en la semejanza. ¿Qué sucede acá? Sus ángulos internos son congruentes en ambos triángulos, ¿cierto? ¿No? En el triángulo ABC tiene los ángulos 56 grados, 83 grados, 41 grados. El otro triángulo también tiene esas mismas medidas con respecto a sus ángulos. Observamos, por ejemplo, que el ángulo A es 56 grados. A' también 56 grados. B, 83 grados. En B', 83 grados también. C, 41 grados. En C' también 41 grados. Entonces cumple una de las características de la semejanza, que todos sus ángulos son congruentes, es decir, tienen las mismas medidas. La otra característica importante, respecto ahora a los lados. ¿Qué observamos en los lados? Dice que si son semejantes,
Vamos a ver lados homólogos. ¿A qué se refieren lados homólogos? Son aquellos lados que se oponen a un mismo ángulo. Por ejemplo, 4 se opone a 41 grados. En este caso, sería lo pequeño. Entonces, un lado homólogo sería 8, de medida 8 centímetros, porque también se opone ¿a quién? A 41 grados. Y así podemos observar, por ejemplo, este lado del triángulo pequeño, 5 centímetros, ¿no? Se pone 56 grados, entonces su lado homólogo sería el de acá, de 10 centímetros, que también se pone 56 grados. En esa comparación que vamos estableciendo entre las medidas de un triángulo a otro con respecto a sus lados homólogos, en este caso observamos que hay un valor constante, que sería un medio, ¿no? Por ejemplo, 8 entre 4 entre 8, estamos haciendo de pequeño a grande, me da un medio. 5 entre 10, un medio. 6 entre 12, un medio. Entonces acá vemos la comparación en la cual establecemos la proporcionalidad. Entonces podemos decir que este triángulo pequeño es la mitad del tamaño del triángulo grande, o el grande es el doble del tamaño del pequeño. ¿Ya? Entonces ahí observamos con estas características que estos triángulos son semejantes y la forma de representarlo la tenemos aquí. Utilizamos este simbolito como una olita que significa semejanza. Entonces podemos leerlo esto como triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C', ¿no? Ahora, ¿qué más podemos precisar con respecto a la semejanza de triángulo? Podemos hablar de los criterios de semejanza. Vamos a ver 3 criterios. Empezamos con el criterio número 1. ¿A qué se refiere el criterio número 1? Dice, si tú tienes 2 triángulos y aparecen 2 ángulos, en ambos casos que tienen las mismas medidas, entonces, ¿qué podemos decir? Que estos triángulos son semejantes. Veamos un caso, veamos un ejemplo. Para ello, por ejemplo, tenemos aquí esta situación donde nos piden calcular X. Observamos 2 triángulos con diferentes tamaños, pero a la vez observamos 2 ángulos. En ambos casos son congruentes. Tiene alfa, alfa. Tiene tita, tita. Ah, entonces, con esta característica, ¿qué puedo establecer yo ya? Que estos 2 triángulos son semejantes. Y si son semejantes, ¿qué es? También podemos deducir que los lados, sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué lados homólogos podemos notar acá? Por ejemplo, aquí este lado que mide X, su homólogo sería este lado, que es 8, ¿no? Y va a cumplirse la igualdad entre, ¿quiénes? Otro par de lados homólogos, que en este caso sería, ¿quiénes serían? Estamos empezando de pequeño a grande, sería 2, que está frente a alfa. Su lado homólogo sería 4, que también está frente a alfa. Entonces tendríamos 2 con 4, ¿no? 2 con 4. Ahora, al observar, aquí vemos una igualdad donde aquí podemos despejar X. ¿Qué hacemos? Sencillamente, ¿no? Que 8 que está dividiendo pasa a multiplicar. Tendríamos 8 por 2, 16. Nos quedaría 16 entre 4. Entonces, X igual 8 por 2, 16 entre 4. Y si resolvemos esto, ¿no? 16 entre 4 me queda 4. Por lo tanto, el valor de X sería igual a 4. Entonces, para hallar este valor desconocido que era X, que hemos aplicado el criterio de semejanza, referido que si tengo 2 triángulos con 2 ángulos congruentes en ambos casos, entonces puedo decir que son semejantes, por lo tanto establecer esta relación de proporcionalidad. Veamos ahora otro criterio, el criterio 2. En este criterio vamos a ver qué sucede. Sucede lo siguiente. Tenemos lados, las medidas de sus lados van a ser proporcionales y que entre estas medidas de lados proporcionales va a haber un ángulo congruente. ¿Cómo utilizamos este concepto? Un ejemplo, ¿no? Ahí vemos que son semejantes, ¿no? De los triángulos. Vamos a utilizarlo un ejemplo. Nos piden calcular X. Tenemos 2 triángulos. Observamos un ángulo
congruente en ambos, que es tita. Y luego observamos aquí entre ellos, en el triángulo pequeño, que acá mide este lado 5 y acá mide 3. Acá mide 15 y acá mide 9. Si observamos detenidamente, aquí hay una relación de proporcionalidad entre 5 y 15, igual entre 3 y 9. O al contrario, entre 9 y 3, y 15 y 5. Sí hay una relación de proporcionalidad. Este lado homólogo, 15 con 5. Con otros lados homólogos, 9 con 3. ¿No? ¿Qué obtenemos? Que en ambos casos me da ¿cuánto? 3, por lo tanto, hay proporcionalidad. Y si tenemos estos lados homólogos proporcionales y un ángulo entre ellos que es congruente, entonces podemos decir que esos dos triángulos son semejantes. Y si son semejantes, apliquemos la proporcionalidad en los lados. Entonces, por ejemplo, trabajemos del triángulo grande hacia el pequeño. Podría haber sido al contrario, pero esta vez lo hacemos del grande al pequeño. ¿Por qué? Porque acá está el valor desconocido. Entonces, este lado mide X. ¿Quién sería su lado homólogo en el otro triángulo? Ah, el que está frente a tita, ¿no? X está frente a tita, que sería 4. Y estableceríamos, ¿no?, que hay una igualdad entre otro par de lados homólogos. Por ejemplo, podemos hacer ¿de quién? De 9. ¿Con quién sería su homólogo en el otro triángulo? Con 3. Establecemos esta igualdad. Y en esta igualdad, ¿qué observamos? Observamos a X. Y lo que vamos a hacer es 4 que está dividiendo X, lo pasamos al otro lado a multiplicar por estar dividiendo. Entonces nos quedaría que X es igual 4 por 9, ¿no? Este 4 que pasa, 4 por 9, 36 entre 3. Entonces dividimos 36 entre 3 y nos quedaría que X es igual a 12, ¿no? Entonces ya calculamos el valor de X en esta situación planteada, X igual a 12, que hemos aplicado el criterio número 2 de la semejanza, ¿no? Par de lados proporcionales, y entre estos lados proporcionales un ángulo congruente. Y luego, estableciendo la semejanza, hemos aplicado la proporcionalidad en los lados. Ahora vamos a ver otro criterio, el criterio número 3. En este criterio ya relaciona específicamente los tres lados, y que los tres lados son proporcionales. Veamos cómo aplicamos este concepto en un ejemplo, ¿no? Al ver cuando ellos son semejantes. Nos plantean la siguiente situación. Dice, hallar tita. Tita viene a ser un ángulo de este triángulo pequeño. ¿Qué observamos aquí? Observamos la medida de sus lados. 8, 6 y 15. Y en el otro triángulo también tiene las medidas de sus lados. 24, 18 y 45. Podemos observar aquí, con respecto a las medidas, por ejemplo, del grande al pequeño. 24 con 8. ¿Cuánto me da? 3, ¿no? 18 entre 6, 3. 45 entre 15, 3. O sea, si comparamos los lados homólogos, ¿no? Comparamos 24 con 8, 45 con 15, 18 con 6, me da un valor constante. Entonces, observamos que están relacionados todos los lados homólogos de manera proporcional, donde el valor constante es 3, llamado razón de semejanza. Entonces, con esta información, ¿qué puedo establecer ahora? Que estos dos triángulos mostrados son semejantes. Entonces, si son semejantes, ¿qué puedo establecer aparte de los lados proporcionales? Los ángulos. ¿Qué pasaría con los ángulos? También serían congruentes, es decir, tendrían las mismas medidas. Si este tiene 36, 24 y 30 grados, el otro también tendría 36, 24 y 30 grados. Y si observamos, acá entre 8 y 15, o sea, son proporcionales, entonces en 24 y 45, tita valdría 36 grados. Tita igual a 36 grados, ¿no? Y ahí haríamos el valor de tita. Bien, chicos, gracias por su atención. Espero que les sirva para que puedan desarrollar su
y en las actividades designadas.